el enneagrama tiene una cosa muy importante, que es un saber acerca del ser. A la mayoría de la gente le dice, bueno, ¿y qué es el enneagrama? Sistema de clasificación de los tipos de personalidad. Estamos hablando de algo que trae noticias del absoluto a este nivel. Es un símbolo sagrado. Es la matriz matemático-geométrica del ser divino. Los 10 mandamientos de Moisés fueron dados a un pueblo en una época, pero hay 20 mandamientos que fueron dados a toda la humanidad para todas las épocas. ¿Por qué no todo el mundo se ilumina? ¿Qué pasaría si toda la humanidad que nos encontramos en estos niveles de golpe pasamos acá? Hace poco alguien me dijo, el que entiende se tiende una trampa. El entendimiento no es garantía de transformación. De hecho, muchas veces puede darnos una falsa sensación o hasta una ilusión de evolución. ¿Entendiste la causa de tu sufrimiento, pero todavía convivís con él cada día? ¿Entendiste por qué haces lo que haces, cómo lo haces, pero lo seguís haciendo igual de todos modos? El uso del enneagrama como un instrumento de entendimiento, de autoconocimiento, para clasificar nuestra personalidad, sus luces, sus sombras, es un recurso muy valioso, pero entiendo que también es una forma de desperdiciar un símbolo sagrado que tiene bondades y bendiciones que nos pueden orientar hacia una verdadera transformación. Son pocas las personas que conozco que miran, trabajan e integran el enneagrama desde esta segunda perspectiva. Y hoy tengo el honor y la bendición de tener a una de esas personas conmigo. Bienvenido, mi queridísimo Abdul Karim Baudino. Salam alaikum, un saludo de paz, Cecilia. Gracias por la invitación. Es un honor tenerte, Abdul, aquí conmigo, pero debo confesarte que me siento como una niña exploradora en el primer día de excursión. Siento que el territorio para recorrer es tan vasto. En primera instancia, como hablé del enneagrama, tal vez es un buen punto para comenzar. Te cedo el poder y te asigno mi guía turística. Alhamdulillah, mira, hay un tema muy importante. Uri decía, el ser humano puede crecer a través de su desarrollo por medio de dos líneas. Y él hablaba la línea del ser y la línea del saber. Y entonces le preguntaba a los discípulos, ¿cuál es la más importante? En Occidente se ha sobrevalorado el saber. Entonces una persona hace primaria, secundaria, universidad, acumula títulos y entonces dicen, oh, qué importante que es, ¿cuánto sabe? Y Bourdieu decía que la línea del saber era secundaria, que lo importante era la línea del ser. Y él decía así, el ser determina el saber. Por eso vos sos muy generosa y muy humilde también, decís, lo que sabe Karim. Y en realidad a mí me parece que si tomamos la regla para medir el valor de alguien, tomamos la regla del ser. Y uno, ¿qué variable puede tomar en cuenta cuando quiere medir el ser de alguien? Cuando uno quiere medir el saber de alguien, dice, bueno, a ver cuántos títulos tiene, o de qué manera puede resolver problemas. Pero para medir el ser de alguien, la primera cosa que hay que tomar en cuenta es si esa persona tiene despierto el impulso de servir. Y cuando surgió el tema de esta entrevista, un poco vi los videos y tu actitud en relación a el saber es de servicio. Tengo que ponerme bajo tuyo, tenés mucho ser, el saber es periférico. Y el enneagrama tiene una cosa muy importante, que es un saber acerca del ser. Es un saber acerca del ser. Y Bourdieu decía que funciona como una especie de espejo, porque pones un enneagrama y el nivel de profundidad que una persona tenga en la comprensión de la dinámica del símbolo refleja el grado evolutivo de la persona. Wow. Sí, es un
un símbolo muy valioso. Lo que pasa es que el tema fuerte es que a la mayoría de la gente le decís, bueno, ¿y qué es el enagrama? La mayoría responde tipo cliché, directo, sistema de clasificación de los tipos de personalidad. Y eso en todo caso es el uso del sistema, del símbolo, para explicar el funcionamiento de ciertas dinámicas psicológicas. Porque estamos hablando de algo que trae noticias del absoluto a este nivel. Por eso es el alcance de este sistema. Es un símbolo sagrado. Es la matriz matemático-geométrica del ser divino. Uno puede tomar semejante símbolo y hacer un reduccionismo psicológico y decir el sistema de clasificación de tipo de personalidad. Está bien. Pero es algo mucho más, es una matriz simbólica que te explica de qué manera el absoluto tiene una operatividad concreta en el interior del ser humano. Es como si a una persona le decís, ¿y cómo es el cuerpo físico? Y bueno, tomó manual de anatomía. ¿Y cómo es el cuerpo psíquico? Ahí ya es más complejo. Tenés el sistema de Freud que habla de un consciente, de un preconsciente, de un inconsciente, tenés la Gestalt, tenés ciertas representaciones. Pero no es tan definido como decir, tratamos de comprender, de explorar la anatomía física y la anatomía psíquica. Ahora, lo que define la identidad del ser humano no es su identidad física, a pesar de que lo integra, no es su identidad psíquica, a pesar de que lo integra, sino su identidad espiritual. Y el enneagrama trae noticias, vuelve traslúcido, en términos concretos, de cómo es esa identidad espiritual en nosotros. Entonces es como si dijéramos, quiero hacer una tomografía del espíritu en el ser humano. Entonces echás líquido de contraste y algo aparece. Y lo que lo vuelve traslúcido, te dice las, la forma que tiene, las funciones que tiene, los órganos que tienen, es este símbolo. Y es muy extraordinario porque te muestra la relación que hay entre el cuerpo espiritual, el cuerpo psíquico, el cuerpo físico. No es que hay una matriz material, orgánica, hay una matriz anímica y está todo el funcionamiento espiritual y cada uno tiene una funcionalidad autónoma que no tiene que ver con las demás. No. Y ahora cada uno de los puntos que te pone, los 9 puntos del símbolo, te muestran en cada uno de esos puntos esta representación de una función que tiene. Función en el cuerpo espiritual. Cómo esa función del cuerpo espiritual trabaja en la psique y se expresa en el cuerpo. Dijiste Es algo muy que valioso. me resulta sumamente clave. Dijiste que muestra la conexión entre esos diferentes cuerpos, porque yo puedo conocer bien mi psique, mi dinámica y mi destreza emocional, puedo conocer mi salud física a través de estudios, de análisis, pero lo que me resulta más difícil de todo es lograr como en una orquesta, que el violín no desafine, que el piano, que la percusión, la conexión de manera que todo funcione en armonía. Y me parece que ese es un gran desafío para el ser humano. Es que somos analfabetos espirituales. O sea, si a una persona le decís, de verdad, ¿qué le hace bien qué necesita el cuerpo para tener salud, para tener equilibrio? ¿Qué necesita? Y el cuerpo necesita nutrición, necesita sol, necesita ciclos de descanso, qué alimentos te hacen mal, qué alimentos te hacen bien. Más o menos hay como una educación. Bien. ¿Y qué necesita el cuerpo psíquico para estar bien? Ahí ya no hay tanta claridad. Mm. Descanso, concentración. Ahora, una pregunta. Hacer scroll todo el tiempo que te pega una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen. ¿No fragmenta la psique? ¿Hace bien? ¿Genera salud? La psique necesita relajación, concentración. Tiene necesidades. Eso es el cuerpo psíquico. Ahora pregunto, ¿y qué sabemos del cuerpo espiritual? ¿Sabes lo que decía nuestro maestro? Una cosa muy fuerte. Decía así. La parte más profunda de lo que define al ser humano es su cuerpo espiritual, su identidad espiritual. Y esa identidad espiritual, ese cuerpo, también tiene necesidades. Y decía así, si no le dan al espíritu lo que el espíritu necesita, van a ser anotados dentro de la lista de los tiranos. ¡Wow! Y claro, y entonces la gente dice, yo siento cuando el cuerpo me duele. Sí, o sea, ¿cómo te enterás que tenés riñones? Te enterás que tenés riñones cuando te duelen. ¿Sí?
¿Cómo te enterás que tenés hígado? Y te enterás que tenés hígado cuando te duele. Vale. ¿Y cómo te enterás que tenés cuerpo espiritual? El cuerpo espiritual te enterás que lo tenés cuando empieza a funcionar. Cuando no funciona, no te enterás, porque se desconecta. El cuerpo espiritual es extremadamente puro. Cuando la mente se permite cosas pesadas, se va. Los órganos a través de los cuales uno puede percibir la existencia de realidades superiores, uno podría decir, lo divino se percibe a través de un aparato que tenemos adentro. Pero si ese aparato se aleja porque uno está como muy densificado, muy impuro, porque uno no lo sienta no significa que no exista. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de fortalecerlo y de que sienta atracción por estar con nosotros. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo es? Mira, Bourdieu decía cosas muy extraordinarias. Y esta, la primera te la voy a decir porque tiene que ver con vos. Decía así: los 10 mandamientos de Moisés fueron dados para el pueblo hebreo en la época de que Moisés tramitó su profecía. Fueron dados para un pueblo en una época. Dice, pero hay 20 mandamientos que fueron dados a toda la humanidad para todas las épocas. Para todas las épocas. Para todos los seres humanos. Y el primero de esos 20 mandamientos dice así. Aparte es muy interesante porque no es un mandamiento presentado en forma de metáfora. Porque lo tenemos que entender desde el primer humano hace mucho, hasta los que nos toca ahora y los que sigan, todos tenemos que entenderlo. Es un símbolo. Y dice así, primer mandamiento, que una mano lave la otra mano. Una persona no puede limpiarse sola, no puede purificarse sola. Es decir, no puede salir del estado de degradación, de caída, que se genera cuando uno encarna, y lo que tiene que ver con el desarrollo de sí no se puede hacer solo. Se hace a través del servicio y la entrega a los demás. Una mano lava la otra, y las dos lavan la identidad, lavan el rostro. La mano está conectada con el servicio, la mano está conectada con la ayuda. Y en este proceso algo en nosotros puede crecer. Primer mandamiento. Y dice, hay otros mandamientos. Y otro de esos mandamientos tiene que ver con el estado de nuestra condición interior. Cuida la pureza de tu mente. Lo que nosotros nos permitimos acá, no pasa nada, es ruido anímico, no, no. Lo que está acá produce efecto de realidad. Lo que está en la mente produce efecto de realidad adentro. Y el espíritu que está atrás, si siente que hay una intención que no está alineada con él, se va, se retira. ¿Querés que te cuente una historia? Por favor. Si uno va a buscar un maestro espiritual hoy, alguien que te enseñe cuáles son las necesidades del espíritu y cuáles son los modos de acción y de intención que te alinean con las necesidades del espíritu, los maestros hoy enseñan a través de los modos de impecabilidad. Es decir, querés adquirir un modo de ser, tenés que ver el ejemplo de alguien. Las emociones, que son las que motorizan la acción, se educan a través del ejemplo. Entonces necesitas alguien que sea un modelo de impecabilidad para aprender impecabilidad. Así enseñan los maestros hoy. Hubo un maestro turco que enseñaba al revés. Era como una especie de antisanto, como un antihéroe, que se llamaba Nasruddin. Hay muchas historias con Nasruddin, que fue un turco, fue un maestro espiritual, que algunos creen que fue mito, de hecho hay historias que se le atribuyen, que son mitológicas casi, pero fue un maestro espiritual que existió. Y él enseñaba no a través de lo que hay que hacer, sino a través de lo que no hay que hacer. La tumba de él está en una ciudad en Turquía y es una tumba muy extraordinaria. La tumba de él está hecha en base a lo que él pidió en su testamento de cómo tenía que ser hecha. Y cuando llegas al lugar, están en una ciudad que se llama Ayekir, llegás y no podés creer. O sea, está la tumba de Nasruddin y hay como una especie de portón. Y el portón tiene una cadena y tiene un candado que lo cierra. Entonces llegás y ves el candado, la cadena y la puerta. Y ahí atrás está la tumba. El tema que es fuerte es que cuando mirás a los laterales no hay paredes.
La prisión es, la prisión está acá. Y la historia con él es increíble porque una vez lo habían acusado de haber intentado pagar una cuenta con dinero falso. Entonces, estaba el fiscal que lo acusaba, estaba el juez que escuchaba, y el fiscal dice, bueno, el delito es intentar pagar una cuenta con dinero falso. Entonces, cuando le dicen a Nasrudin que se defienda, Nasrudin dice, la acusación está mal formulada. Dice, porque efectivamente yo intenté pagar, pero yo no sabía que ese dinero era falso. Y entonces el juez le dice, pero ¿cómo lo podés demostrar? Dice, la prueba más clara que yo tengo para demostrar que yo no sabía que ese dinero era falso, es que yo a ese dinero lo robé. Entonces el juez lo mira al fiscal y el fiscal dice, bueno, cambiamos la calificación y ahora te acusamos de robo. Y Nasrudin mira al fiscal y mira al juez y le dice, señor juez, perdón, ¿cómo me va a acusar de robar algo que no tiene valor? El estado de pérdida de conexión con nuestra identidad real, el estado de caída, el estado de degradación, cuando uno lo ve en el enneagrama es muy, muy fino, el conocimiento es muy valioso, muy consistente. Es ilusorio, pero produce efecto de realidad. Nosotros tenemos una identidad, un yo real. Perdimos contacto con eso. Ahora sentimos que somos una identidad compensatoria, degradada, cuando tiene fragmentaciones, un montón de modos de manifestarse. Esa identidad no es real, pero produce efecto de identidad. ¿Cómo me va a acusar de robar algo que no tiene valor? Pero efectivamente, el estado en el cual uno se siente no es de iluminación, es de oscuridad. El profeta hablaba una cosa muy hermosa, el profeta, la pasa con él, le enseñaba a camelleros, le enseñaba a pastores, entonces decía, ¿cómo son los grados del ser? Y él decía, mira, lo importante en el ser humano es lo que siente que es. Lo que el ser humano siente que es define su identidad. Y eso es un sentimiento, o sea, tiene que ver con algo que se tramita a través del corazón. Y entonces está el nivel del corazón iluminado, porque tiene luz adentro. O sea, tiene una intención preciosa, se le activó algo y la persona lo cuida, es un tesoro. Entonces dice, ¿cuál es el nivel del corazón iluminado? La persona en el nivel del corazón iluminado sabe lo que es bueno y lo hace. Y sabe lo que es malo y lo evita. Ese es el nivel del corazón iluminado, pacífico, amoroso. Obviamente que hay más, pero le hablaba a gente simple. Dice, después el corazón empieza a oscurecer. ¿Y qué son las características del nivel del corazón que empieza a perder luz? Y es que la persona se desorienta. No sabe lo que es bueno, a veces sí, a veces no. No sabe lo que es malo, a veces sí, a veces no. Hasta que eso gana mucha fuerza y la luz es retirada. Y la persona llega al nivel del corazón eclipsado. ¿Y cuáles son las características? Le preguntaban los discípulos. Él decía, las características del corazón oscurecido son que a la persona le gusta lo que le hace mal y le genera rechazo a la luz. Y esto que tiene que ver con el ser también tiene que ver con el saber. Hay un gradiente, hay grados del ser. Hay un enneagrama muy valioso sobre los grados del ser, que no está en los libros, se enseña de manera oral en el sufismo. Y hay un enneagrama de los grados del saber. Me queda de esto tal vez un sabor un poco amargo porque lo que interpreto de lo que acabas de compartir es que la disrupción en la personalidad tiene más que ver con una desconexión de algo superior que con una falta de recursos horizontales para embellecer o mejorar la personalidad. ¿Querés que lo veamos con un gráfico? Me encantaría, ¿Se puede? claro. Mira, la primera cosa que hay que definir es qué nos da identidad. O sea,
ahora hay como una pregunta muy de moda, que es, ¿quién soy yo? Y esta pregunta está bueno que haya interés en poner un punto de foco en relación a esto. Hay como una apropiación de ese yo. Doy por supuesto que lo que me define es algo que puedo hacer en mi interior. Y cuando uno estudia este tema a través del enneagrama, el enneagrama es súper valioso porque cuando te empieza a presentar los grados de ese sujeto, de ese yo, te empieza a mostrar la fuente del cual proviene. Y ninguno de nosotros se creó a sí mismo. Para no hacerlo muy complejo, porque el enneagrama tiene un montón de dimensiones y de aspectos a tomar en cuenta, una presentación simple es que el enneagrama te dice, existe un absoluto en el mundo de la unidad, del cual proviene todo. Entonces, por un acto de voluntad, decide manifestar los universos y dentro de esos universos decide manifestarnos a nosotros. En el enneagrama con mucha claridad se distinguen dos líneas de manifestación. Una que tiene que ver con el mundo, con los niveles de realidad, y otra que tiene que ver con el yo. El primer nivel de manifestación que le sigue al absoluto está dentro de un nivel de existencia que se llama el nivel de tres órdenes de realidad, que es que ese absoluto decide descender al mundo de la polaridad. Es decir, hay dos opuestos que reciben ahí que vienen de un nivel superior. Es decir, cuando el absoluto quiere ingresar dentro de la existencia, se tiene que dividir a sí mismo entre dos opuestos, dos fuerzas contrarias. ¿Por qué? Porque la polaridad activa tiene uno de fuerza, la polaridad pasiva tiene uno de fuerza. Pero cuando chocan involucran una amplificación. En esa amplificación, en ese campo, es que algo de otro nivel, de un nivel superior, puede entrar acá. El mundo de tres órdenes de leyes, en el sistema del yo, en el sistema del mundo, viene la dimensión que sigue, está gobernada por 6 órdenes de leyes, en el yo, en el mundo, y viene una más que es de 12 órdenes de leyes, que esto se estudia mucho en el enneagrama, ahora se lo puedo mostrar. Pero lo que tiene especial es que lo que define nuestra identidad, el primer nivel de manifestación de ese absoluto, se conoce como el nivel de las esencias divinas o atributos divinos. Esta esencia divina en este nivel, que es muy alto, cuando baja del mundo de 6 órdenes de leyes, se considera esencia sagrada. Y esa esencia sagrada ya está en un nivel más densificado, inferior. Cuando baja al mundo de 12 órdenes de leyes, se conoce como esencia santa. Y es acá donde empieza el ser humano. O sea, lo que le da identidad a ese yo, nosotros la podemos empezar a experimentar en el mundo de 12 órdenes de leyes. Pero esa esencia santa, esa esencia espiritual, esa identidad pura, no se genera con el nacimiento humano, viene de antes. Hizo todo un recorrido. Viene del nivel increado, entra dentro de la creación como una cualidad muy pura, muy elevada, muy fuerte, muy potente, se densifica en el mundo de 6 órdenes de leyes y entra dentro de un cuerpo material en el mundo de 12 órdenes de leyes. Si uno esto lo ve con el enneagrama es súper claro, porque te muestra que en el recorrido del descenso de los mundos, el alma no empieza en el nacimiento. Nosotros venimos del mundo de la unidad, acá estamos en estado potencial, y pasamos al mundo de 3 órdenes de leyes. Esto que estábamos en potencia, los maestros sufis hablan de que estábamos en los océanos de inexistencia, en la preeternidad, en los océanos de no manifestación. Pero por un acto de voluntad somos quitados de ese nivel de la inexistencia y somos puestos en existencia como atributo o esencia divino. Esa esencia o atributo divino, cuando pasa al mundo de 6 órdenes de leyes, se corporiza como atributo sagrado. Y ese atributo sagrado, cuando llega al mundo de 12 órdenes de leyes, que es cuando se produce el nacimiento humano, encarna como esencia santa o como atributo santo. Ese atributo santo que tiene un contenido, atributo santo, ese atributo, esa cualidad define nuestra identidad.
Después ese atributo santo sigue bajando y pasa al mundo de 24 órdenes de leyes y se degrada a algo inferior. La persona pasa del nivel de santidad al nivel de virtud, de la persona piadosa, pura. Esa cualidad de pureza o virtud, cuando pasa al mundo de 48 órdenes de leyes, se oscurece. Acá está en un nivel de luz, como diría el profeta, y acá se empieza a oscurecer. Y se convierte, pasa de la virtud al vicio, o en terminología del enneagrama, a la pasión. Y esa pasión, cuando ya se cronifica y se densifica más, pasa del mundo de 48 órdenes de leyes al mundo de 96 órdenes de leyes. Se pasa del nivel del corazón iluminado al nivel del corazón que se empieza a oscurecer, al nivel del corazón que está completamente densificado. El profeta de la paz con él hablaba del nivel del corazón muerto. Pasa de la pasión al vicio. ¿Y qué es el vicio? El vicio es un atributo divino funcionando en el nivel vibratorio más bajo que el rango de conciencia humana puede expresar. Acá hay algo que es muy importante, que muestra el enneagrama, y que te muestra de que cuando se sale de este absoluto, eterno, increado, empieza el juego de la polaridad activa, empieza la creación. Pero como hay polaridad activa, acá hay polaridad negativa. Es decir, el enneagrama tiene como dos grandes áreas. Todas estas áreas están tomadas por el polo activo, por el polo evolutivo, digámoslo así, el polo de luz. Pero como hay un polo de luz, hay un polo compensatorio de oscuridad. Estos tres niveles, mundo 24, 48 y 96, están gobernados por el polo involutivo. Es decir, la persona nace con una conexión directa con el mundo espiritual, pero a partir del día 40 del nacimiento pasa del mundo de 12 órdenes de leyes, empieza a pasar al mundo de 24 órdenes de leyes. Y empieza a estar bajo el dominio del polo involutivo, que coloniza su mente y se encarga de grabarle en el disco rígido una serie de conocimientos acerca de quién es él y de qué es la vida, que lo mantienen funcionando dentro del centro de gravedad de lo involutivo. Es decir, se le empieza a cerrar la percepción del mundo superior y la persona empieza a sentir que lo único que existe es esta vida y que lo más importante dentro de la vida soy yo. El tema da para mucho, pero en el mundo de 96 órdenes de leyes hay una experiencia de uno mismo muy egocéntrica. En el mundo de 48 órdenes de leyes, esa experiencia sigue siendo emocionalmente muy egocéntrica, pero se activa, lo propio de esta estación es que se activa lo que se llama el yo observante. Entonces el yo observante empieza a tomar distancia de lo que es el núcleo de la ilusión de sí. La empieza a conocer, no la puede cambiar. Acá empieza el buscador. El buscador empieza a tener conocimiento de sí. Pero, ¿qué le pasa? Tiene activo el yo observante. Pero en el nivel del yo observante todavía la voluntad no empieza a jugar. Para que esa voluntad empiece a jugar en el yo observante se tiene que despertar un sentido de valoración. El yo observante tiene que volverse emocional. Por eso la persona tiene que pasar del mundo de 48 al mundo de 24. Y lo hace dentro de un área del símbolo, que es el área de los puntos 2, 3 y 4, que es el área emocional. Tiene que haber una purificación de lo que la persona siente que es. Y cuando se empieza a producir esto, acá la persona sabe mucho de sí, pero no puede cambiar. Porque es un observador frío. Cuando se empieza a producir esa purificación de sus emociones más profundas, el yo observante se vuelve emocional. Y ya lo que empieza a ver no le es indiferente, le empieza a dar asco. Porque empieza a despertar ya no a las emociones empíricas externas, sino a las emociones más nucleares. Se empieza a despertar lo que Bourdieu llamaba el centro emocional superior. Entonces, ¿de qué yo hablamos cuando estamos en el mundo 96 órdenes? Prácticamente de un animal instintivo. ¿De qué yo hablamos en el mundo de 48 órdenes de leyes? Y hay un yo instintivo fuerte,
pero hay un conocedor un poco más profundo que empieza a discriminar. Pero ya cuando estamos en el mundo de 24 órdenes de leyes, que tiene que ver con el acceso a un nivel de sí más profundo, ya el egocentrismo nuclear duro empieza a ablandarse. Porque lo propio de esta estación, de este nivel, es que en la persona se despierta el impulso de servir. Y la purificación radical en estos niveles es cuando se pasa de 24 a 12, donde lo que es la experiencia de sí, lo que la persona siente que es, acá siempre hay un locus de control donde la persona controla que no le llegue nada que lo pueda transformar. Pero el proceso de rendición fuerte, de pasar de 24 a 12, es tan radical que la persona cuando llega al mundo de 12 órdenes de leyes ya no dice más yo. La experiencia de sí cambió radicalmente. Da para mucho, pero esta es un poco la presentación. Nunca escuché a nadie sacarle jugo al enagrama con esta calidad. Y esto debe ser un ápice de lo que hay detrás de este símbolo, ¿no? Pero cuando te escucho, lo primero que me surge es muchas ganas de llegar al mundo de los 12 mundos. O sea, ¿cómo? Hay prácticas, hay un proceso que es orgánico, incentivado por qué, cómo se mueve del lado derecho el ser humano, a qué responde ese movimiento. Vamos a explicarlo con el símbolo. El eneagrama es una figura compuesta por 3 figuras, donde está el círculo, donde está el triángulo y donde está la hexada. Cada una de estas figuras habla de una dimensión. Uriel la presentaba como leyes que organizan y que estructuran la realidad. Pero si uno toma las 2 primeras figuras del símbolo, si uno toma el sentido de totalidad con el triángulo, el eneagrama muestra que hay 3 campos, hay 3 áreas. Dentro de esta área, que muchas veces se la conoce como el área que representa el centro emocional, está todo lo que es el sistema del yo. Nosotros recién hicimos una pequeña aproximación, el yo de qué está compuesto. El yo está compuesto básicamente de 2 elementos, lo que es la conciencia y la esencia. ¿Qué es lo más difícil de trabajar? La mayoría de la gente dice, hacemos vipassana, hacemos todo, meditación. No, esa es la línea de la conciencia. ¿Está buena? Sí, es importante, es la mitad, si lo queremos representar así. ¿Cuál es el tema con la línea de la conciencia? Que el locus de control no se ablanda con tanta facilidad como cuando uno trabaja la línea de la esencia. Las 2 líneas, por eso cuando uno ve los grados, hay grados de conciencia y hay grados de esencia. La conciencia básicamente tiene 2 sentidos, uno que es la función de conocimiento y otro la función de valoración. Y la esencia es, dicho de una manera muy simple, es lo que uno siente que es. En esta área está el sistema del yo. En esta área está la representación de la realidad, el sistema del mundo. Y tenemos que ver de qué manera ese sistema del yo, el sistema del mundo está conectado con algo superior. Ahora, hay una ley lapidaria en el eneagrama. Si tu identidad, los círculos que constituyen tu realidad no están conectados con algo superior, están conectados inmediatamente con algo inferior. El triángulo se invierte. Es fuerte. El que está acá arriba es muy extraordinario. ¿Por qué? Si uno, por ejemplo, si tomara el sufismo como una academia y dice, bueno, me acerco al sufismo. En la parte superior de la puerta de entrada al sufismo hay una expresión que dice así, la ilaha illallah, que significa todo es Allah. Es muy fuerte porque si todo es Allah, ¿y qué es el mundo? Y si todo es Allah, ¿quién soy? Dicho de una manera profunda, si todo es Allah, el mundo
es nada, es ilusión. Y yo soy nadie. O sea, el proceso de desarrollo de sí va a la ego reducción. Esto tiene que ablandarse, disolverse. Ahora, si no hay algo superior, este mundo, esta vida es todo, y yo soy lo más importante. Ahora, vos preguntás algo muy importante. ¿Y cómo hacemos el proceso? ¿Cómo vamos de 96 a 48, de 48 a 24, 24 a 12? Además, el paso de cada nivel hay todo un gradiente, hay un montón de pasos que se dan, hay toda una ciencia acerca de esto, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que necesitamos? En relación al sistema del mundo necesitamos un mapa. Y este es un mapa. Porque en el enneagrama de los grados del ser, te podés localizar. ¿Dónde está el centro de gravedad de tu sentido de identidad? ¿Dónde está el centro de gravedad de tu representación de la vida? ¿Qué es Dios para una persona? ¿Qué es Dios para una persona? Dios para una persona es aquello a lo que le dedica más tiempo. Porque es lo que considera que es real. Porque es lo que considera que es lo más importante. Entonces hay un Dios acá, hay un Dios acá, hay un Dios para la persona del mundo de 24 órdenes de leyes. Lo fuerte, lo súper fuerte, que el enneagrama lo muestra, es que estos tienen que creer, porque no ven. Pero el que está en el mundo de 12 órdenes de leyes, este nivel está conectado con los dos de arriba. Acá tiene abierto el centro intelectual superior, el centro de la contemplación de lo celestial. Acá la persona ya deja de ser creyente, acá ya sabe. ¿Cómo podemos abrir lo que está acá? Lo que está en el mundo de 12 órdenes de leyes, en sufismo, se conoce como el nivel del Sir. Sir significa secreto. Cada uno de nosotros tiene escondido en el corazón algo. Cuando la persona accede a eso y ese secreto le es revelado, la persona sabe para qué vino acá, para qué llegó a esta tierra. Por eso el acceso a este nivel te da el acceso al conocimiento nada más ni nada menos que de tu destino. Cuando la gente está en estos niveles y dice quiero conocer mi destino, hay que hacer todo este proceso. Acá lo puedes conocer. Pero para poder llegar acá es un proceso de ego, reducción muy profundo. ¿Y qué necesitas? Necesitas el mapa, necesitas el método. El mapa es una representación de la realidad. ¿Por qué? Porque si el triángulo se invirtió, no hay otra cosa fuera de esta vida. No hay otra cosa. No hubo algo antes. Empezó todo con mi nacimiento biológico y termina con la muerte material, la muerte del ser físico. Entonces, mi mapa es horizontal. Pero mira lo que estamos trayendo acá. Es un mapa muy profundo, muy valioso. Después necesitas el método. Y entre estas dos cosas necesitas a alguien que esté fuera de la Matrix, que por lo menos esté en el mundo de 12 órdenes de leyes, que te ayude a salir. O sea, muchas veces nosotros tenemos como una visión muy egocéntrica de cómo es el proceso de liberación. Nadie sale de estos tres niveles. Estos tres niveles están bajo el dominio de alguien que está acá. O sea, el polo involutivo está gestionado por una inteligencia. De funcionar como fuerza de resistencia. Cada vez que alguien quiere salirse de acá, este gestiona algo para no permitir que eso lo libere. Por eso lo que hablábamos antes, lo que decía Gurdjieff, cuando uno va en proceso de algo superior, si las cosas empiezan a salir mal, es una buena señal, porque estás haciendo algo con calidad. Estás haciendo algo desde una intención real profunda. Entonces el de acá arriba te tira piedras, ¿sí? Es como los jueguitos esos electrónicos cuando éramos más chicos, que aparecía el gorila que te tiraba barriles. Y mientras más cerca estás de liberarte, más barriles te tira. Bueno, Tal cual. esa fuerza de resistencia está calibrada de una manera muy inteligente, pero forma parte de un principio de existencia. O sea, hay una fuerza creadora, pero hay una fuerza destructora. Esto funciona así.
Lo que pasa es que lo que está bueno es verlo, que hay una fuerza creadora acá y hay una fuerza destructora acá. Pero entre las dos hay una fuerza superior que equilibra. Este es un ejemplo que daba Bourdieu. Decía así: si solo hay fuerza activa, si solo hay fuerza creadora, si solo hay reproducción de peces en el océano y no hay peces que mueran, en una semana nadie puede entrar al océano. La vida empieza a desaparecer. O si hay solo muerte y no hay creación, no hay vida, también desaparece lo que es la función del océano. Sin embargo, hay una cantidad de nacimientos y una cantidad de muertes equilibrada desde un nivel superior. Hay una tercera fuerza de un nivel superior que calibra, que equilibra lo que pasa acá. Cuando hay épocas, como estamos ahora, donde lo involutivo domina, es que nos encontramos muy cerca del inicio de un nuevo ciclo. Ya sea porque el que estamos ahora tiene que terminar de colapsar, lo involutivo tiene que terminar de cerrar el ciclo de una manera en la cual eso ya no puede crecer más, o hay una intervención directa que hace que se pueda salir, se pueda vencer esa fuerza de resistencia y todo se eleve. Y la humanidad en este momento se encuentra en ese punto. Me fui por las ramas, termino esto. Mapas, métodos. Necesitas acá arriba el guía. Necesitas alguien que esté fuera de la Matrix, por lo menos acá o acá, y que te ayude a salir. Y esto tiene que ver con una cosa muy impresionante. La mayoría de nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué hay guerras? O la mayoría de nosotros decimos, ¿por qué hay pobreza? ¿O por qué hay hambre? O también podemos decir, ¿y por qué no todos son buenos? ¿Por qué no todo el mundo se ilumina? ¿Qué pasaría si toda la humanidad que nos encontramos en estos niveles de golpe pasamos acá? De un tirón. La humanidad en este momento tiene 7.000 millones, 8.000 millones de habitantes. Gente que está en este nivel, en este nivel, en este nivel, en este nivel, es un círculo de gente que se conocen todos entre ellos. Se conoce como la cofradía de santos vivos o el círculo de la humanidad consciente. Se reúnen todas las noches en un lugar. Como tienen poder espiritual, tienen gestión sobre su cuerpo espiritual, se reúnen en un lugar muy bendito en la tierra. Todas las noches se reúnen. Saben quiénes son. Algunos están en este nivel, otros están en este nivel, en este nivel, en este. La cantidad de gente exacta que pertenece al círculo de liberados son 124.000. El resto, los 7.000 millones o 8.000 millones, estamos acá. El tema fuerte es que hay un equilibrio. Si esos 7.000 millones de golpe pasamos todos acá, hay un equilibrio que hay entre todos los niveles, en los tiempos de evolución que se tiene que dar el paso de un nivel al otro, que se rompería. Que haría que la línea de creación dentro de la cual nosotros estamos dejaría de existir. Por eso, para que alguien de acá pueda pasar acá, tiene que estar autorizado y guiado por alguno de estos. Este es un tema. Y esto destruye un montón de ideas que tenemos, de que decir, yo aprendo un poco de un camino, otro de otro camino, aprendo unas técnicas y tal, y por la gestión que yo hago de mí mismo puedo salir. Se necesita el mapa, bien. Se necesita el método, bien. Y se necesita el guía. Y ese guía no trabaja solo. Ese guía trabaja con algo que conecta a la persona que está acá con él, que es el grupo. En budismo diríamos la sangha, en sufismo diríamos la tarika, pero hace falta estos elementos. Da mucho para hablar, podríamos hablar mucho de lo que es el mapa, la función que cumple, los tipos de métodos que existen, el tema de guía, maestro que es, cómo distinguirlos y de qué manera el grupo es operativo y cumple una función. Lo que sí está bueno saber es que el mapa no lo puede inventar uno, porque uno está abajo y no conoce el recorrido final. El método tampoco, porque el que ejerce el locus de control, el que ejerce el acto de decisión, está muy tomado por una ilusión de sí. Entonces te tienen que dar un método que abarque la totalidad del individuo. De espíritu, de alma, de psique, de cuerpo. ¿Sí? Tiene que ser un método que abarque al individuo como totalidad. El grupo te ayuda a ceder en lo que tiene que ver con el eje del control. Y el maestro es fundamental.
Porque el maestro tiene la capacidad, maestro vivo, ¿okay? Esto es un capítulo aparte, pero el maestro vivo tiene la capacidad de entrar en los lugares del mundo anímico del discípulo donde el discípulo no puede entrar. Nosotros, nuestra constitución anímica interna es como la de un iceberg. El iceberg, lo que se ve, es un octavo, pero hay 7 octavos que están ocultos. Nuestra capacidad perceptiva y nuestra capacidad de llevar una carga a nivel emocional es muy limitada. Por eso necesitamos que haya alguien que pueda entrar en los niveles más profundos y de a poco empieza a debilitar la identificación que tenemos con esos niveles más profundos. Freud decía, el inconsciente es identificación. Lugares donde estamos pegados en la psique que no podemos llegar. Porque son muy pesados, porque son transpersonales, porque involucran un montón de aspectos de nuestra naturaleza que no tenemos ni idea que están operativos ahí. Tiene que haber alguien a quien le damos permiso, por eso está la iniciación, que pueda entrar en esos niveles profundos y empieza a debilitar la identificación en un nivel donde el discípulo directamente no podría llegar. Perdón, me parece que me colgué hablando. No, 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 no. Estoy tratando de encontrar palabras que estén a la altura de lo que algo en mi interior siente que lo que acabas de compartir reviste en importancia, en significado. Tengo un millón de cosas que podría decirte, expresarte. Lo primero que me nace es decirte gracias, con un nivel de conmoción profundo. Hay algo que en mí se abre al escucharte y me conmueve mucho pensar que tal vez las personas que te escuchen también puedan reconocer este movimiento interior. Y me preguntaba en todo este contexto, ¿cómo encaja el sufrimiento humano? Mira, a nivel individual hay una ley, y es no hay crecimiento sin sufrimiento. Pero esa es una cara de la medalla. La otra cara es que no hay crecimiento sin felicidad. Son necesarias las dos cosas. Lo individual hay que conectarlo con algo mayor, porque si uno ve con perspectiva, digamos, no se creó un mundo individual para cada uno de nosotros y hay una persona por planeta. La cantidad de generaciones que hubo sobre la Tierra que están ahora abajo y nosotros estamos arriba y vamos a estar abajo son muchísimas. Y hay una razón por la cual esto es así. La humanidad tiene una responsabilidad a nivel cósmico. O sea, yo no lo mostré acá porque cada uno de los niveles 96, 48, 24, lo mostré a penitas, el sistema del yo, ahí como ese yo puede evolucionar y liberarse, pero tiene que ver con la correspondencia cósmica también. 1.96 tiene que ver con el nivel de la Luna, 1.48 tiene que ver con el nivel de la Tierra, 1.24 tiene que ver con los planetas del sistema solar, 1.12 tiene que ver con el Sol. El nivel que sigue, el nivel de 6, de 6 órdenes de leyes, tiene que ver con la Vía Láctea, y el mundo de 3 órdenes de leyes, lo más alto de todos, tiene que ver con las galaxias. O sea, donde nuestra Vía Láctea es una de muchas otras. O sea, es muy enorme a nivel cósmico. Están las galaxias, está la Vía Láctea, está el Sol, los planetas, la Tierra, la Luna. ¿Sí? Y dentro de la Tierra estamos nosotros. Y cada uno de estos niveles de existencia son enormes. Cada uno de estos niveles está cumpliendo una función. Y la humanidad fue creada para él. La función de la humanidad es muy, muy extraordinaria. Y nosotros tenemos que conocerla. Porque para eso estamos acá. O sea, cada uno de nosotros viene a cumplir algo acá. No, que la misión de vida, el destino de vida, todo bien, todo bien. Pero somos muchos, ¿eh? Somos muchos, a nivel masivo. Esta es nuestra generación, pero esto viene de mucho antes. Jay Nassim decía que hubo muchas generaciones anteriores.
era muy hermoso, San Ignacio era extraordinario. Una vez estaba haciendo él la peregrinación en Meca y se le acercó un ancianito. Y los que estaban con él veían que, que primero que el sheikh le daba como un respeto súper especial, que era más allá de lo que el respeto con el cual uno puede honrar a una persona mayor. Y se quedaron todos, vieron que había algo extraño. Y entonces le preguntaron, Maulana, ¿quién era este hombre? Y le dijo, este era un Adán, anterior a nuestro Adán. Nuestra generación empieza con un ser humano. Este ser humano, nuestra tradición se lo conoce como Adán. Si uno se va a otras tradiciones, el protoantropos tiene otro nombre. Pero nosotros estamos dentro de una generación. Y antes hubo otras y otras y otras. Ese que se encontró pertenecía a una de estas muchas. Y hay que hacerse esa pregunta. ¿Para qué la raza humana está acá? Si nosotros podemos conocerlo esto, y lo podemos conocer, no es difícil de conocerlo. Es necesario conocerlo. Vamos a estar en paz, porque estamos cumpliendo con la función para la cual estamos acá. Si no, hay siempre una película que empieza a rayar el disco, una película que interfiere con nuestra naturaleza de fondo. Y para transmitírtelo de una manera simple, porque el tema da para muchísimo, con el sistema de Enneagrama se ve casi matemáticamente para que los humanos estamos puestos en la Tierra, ¿no? Dentro de la línea general. Tenemos que aportar algo a la línea general. Si nosotros no aportamos eso a la línea general, hay algo arriba de todo y hay algo abajo de todo que empieza a hacer ruido. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que aportar? La humanidad está obligada todos los días como si fuera a generar una sustancia. Y esa sustancia se genera de dos maneras. De dos maneras. De todo el sufrimiento que produce, decirle al ego no. Cuando nuestra parte ilusoria busca satisfacción, ya sea queriendo dañar a otro o a través de un hedonismo nocivo, si nosotros no le ponemos freno a eso, liberamos algo que intoxica toda la línea de creación. O sea, el ser humano en este momento es como una especie de cáncer dentro de la línea de creación, porque la gente no usa su voluntad para frenar al animal psíquico. La humanidad está obligada a generar todos los días una cantidad de esa sustancia. Esa sustancia se produce de dos maneras. Cuando los seres humanos ejercemos nuestra voluntad y le decimos al animal psíquico no, y guardamos nuestro honor. Esa es una manera. ¿Cuánta gente lo hace hoy? O se entrega sin límites a la peor bajeza. La otra manera es que en el momento en que el alma abandona el cuerpo, en el momento de la muerte se libera también esa sustancia. O se libera por trabajo sobre sí, o se libera por muerte física. Y todos los días la humanidad tiene que producir una cantidad. Está obligada. Si no la produce por trabajo sobre sí, ¿qué pasa? Tiene que haber mucha muerte. Entonces, acá hay un tema muy importante, Cecilia, que es el concepto de sufrimiento consciente. Hay un sufrimiento neurótico, que es aquel por el cual rumiamos porque fuimos heridos en nuestro orgullo. Ese sufrimiento refuerza nuestra ilusión de sí. Pero hay un sufrimiento que libera. Y en ese sufrimiento, si estamos alineados con esto, estamos alineados con una jerarquía de purificados. Esto es importante. Es muy importante. Lo que tiene de muy especial es que cuando te alineas con esta actitud, los que están haciendo lo mismo se empiezan a conectar contigo. Ese es parte de lo que hablábamos del círculo de liberados. Había una vez una persona que decía, estoy buscando un camino de liberación, bueno, ¿cuál te gusta? A mí me gusta el de los amantes. Entonces fue a la puerta de los amantes y había miles, todos querían entrar por la puerta de los amantes porque el amor, está bien.
Después otro dice, ¿cuál te gusta? Y a mí había el servicio, porque me gusta ayudar a la gente. Había un montón de buscadores que estaban en la puerta del servicio. Iban. Bueno, hasta que de pronto vi una puerta allá atrás, de todo no había nadie. Y dice, bueno, no hay nadie, voy por ahí. Claro, sí. ¿Cuál era? La puerta de la ego reducción, la puerta de la humillación. El ego tiene un núcleo. El núcleo del ego es el falso sentido de superioridad. Y el ácido sulfúrico, para ayudar a la persona a hacer ego reducción, a poder liberarse de ese falso sentido de superioridad, lo que te libera el estado purgativo del orgullo es la humillación. Obviamente, es sufrimiento. Es un sufrimiento que te puede hacer crecer, siempre y cuando empieces a desarrollar simultáneamente un verdadero sentido de valoración de sí. Estamos haciendo caer el sentido de valoración ilusorio. Simultáneamente a la caída del sentido de valoración ilusorio tiene que despertarse un nuevo sentido de valoración de sí fundado en nuestra identidad real. O sea, hay un trabajo de reducción que produce sufrimiento. Pero para que eso no dañe a la persona a la vez, simultáneamente, tiene que empezar a despertar a su naturaleza espiritual. Hay un trabajo psicológico de afuera hacia adentro, hay un trabajo espiritual de adentro hacia afuera, los dos tienen que ir juntos. Si no, la persona se puede desequilibrar. Hay algo en todo esto que nos compartís que me transmite mucha paz. Yo la verdad es que estoy haciendo un esfuerzo por no interrumpirte porque quiero sacarte lo más que pueda en el tiempo limitado que tenemos para compartir. Casi que no estoy respirando porque quiero absorber más. Mira, la vida de una persona se vive antes y después de esto que te voy a decir. Antes de esto, por más que a uno le haya pasado de todo, cualquier cosa, A mí se me murieron 2 hermanos, mis padres tampoco están, perdí un embarazo con mi mujer cuando tenía 5 meses. Me han pasado de todo, me ha pasado de todo. Pues estas cosas que te estoy contando son muy duras, un hermano que se te muera joven, es terrible, ¿viste? Pero esto que te voy a decir marcó en mi caso, y lo veo en la gente, marca un antes y un después, porque es de otra naturaleza. El nacimiento, la muerte, la enfermedad, las cosas que pasan acá son de acá. En sufismo se dice sobre la tierra, no hay otra cosa que tierra. Pero hay una cosa que te pasa acá que te da vuelta como una media. Y es que en algún momento, si se abre la gracia, y es entrar en contacto con un inmortal, la vida cambia. Porque nosotros tenemos adentro algo anestesiado, porque hace tiempo que no recibe lo que necesita. Mira, había una vez un águila madre que llevaba su huevo entre sus garras, vuela, y de pronto el huevo se le cae en un nido de ganso. Debes conocer la historia. La cuestión es que los gansos le dan calor, y el águila rompe el cascarón, nace, ve todos gansos, se comporta como ganso. Hasta que un día tiene mucha sed y va a beber a un lago, un espejo de agua, y en el momento que bebe, justo pasaba surcando el cielo una águila majestuosa, y es por primera vez que ve una águila majestuosa que se le ocurre mirar hacia el cielo. Los gansos miraban todo a nivel horizontal, la tierra. Y mira el cielo, y en ese momento siente el despertar de su naturaleza de ave superior, y ahí es cuando vuelve a volar, vuelve a su patria, necesita ir a los cielos. Un inmortal es una persona que está muerta a esta vida. Tiene su biología, vive como cualquier persona, pero no le interesa nada de lo de acá. Juega el juego, necesita lo material, necesita el vínculo, pero nada de eso ocupa su corazón dentro. Y esa persona tiene un pie en la tierra y uno en la eternidad. Y esto es algo que cuando lo tenés enfrente, inmediatamente tu naturaleza dice, yo quiero eso. Obviamente que quien está hablando ahora no está en ese nivel. Nosotros estamos hace tiempo
hace más de 30 años, siguiendo el camino de los, tratando de seguir el camino de los inmortales. Y es algo muy transformador. Porque mira, si es real, tu vida cambia. Si el camino está cerrado, te volvés cada vez más débil. Si el camino está vivo, estás cada vez más feliz y estás cada vez más fuerte. Y todas las seducciones del mundo empírico no te aprisionan, te agarran. No. Había un maestro que decía algo muy hermoso. Y decía, controlar al ego es como intentar atar a una persona sin soga. Entonces uno tiene que lograr maestría sobre lo que tiene movimiento dentro nuestro. Y eso solo te lo puede enseñar alguien que ganó. Alguien que sabe que no tiene pliegues. Cuando empezás a sentir que la presencia del maestro fluye dentro tuyo, tu mundo interior cambia. Te voy a contar algo que para mí fue muy valioso. Nosotros ahora seguimos a un maestro que es el sucesor de un maestro que hubo antes. A ese maestro anterior lo seguimos casi por 30 años, murió y dejó al sucesor, que es al que seguimos ahora. A ese maestro tuve casi 30 años, yéndolo a ver todo lo que más podía. Y una de las veces yo daba seminarios, por ejemplo, daba un seminario en España e Italia, y la gente estaba como con curiosidad o necesidad. ¿Quiénes son estos liberados? Y entonces yo terminaba el seminario y me iba a verlo. Y entonces una vez vino un grupo de italianos conmigo, había dado el seminario en el sur de Italia, en Bari, y se vinieron conmigo. Y lo fuimos a ver. Y muchas veces, gracias a Dios, pude verlo una cantidad de veces, y muchas veces iba con preguntas y tal, pero ya al final iba sin preguntas. Lo único que quería era estar cerca, era sentir su presencia. Cuando entramos a hablar con él, había un montón de gente. Le preguntaban de lo que se te ocurriera, era muy, muy, muy único. No sé, había una mujer que le preguntaba por un trabajo por el hijo, cosas así. Otra pedía esposo, otra por examen en la facultad, no sé. Pero bueno, la cuestión que entramos y yo acompañaba a los italianos, no iba a preguntar nada, y los italianos también le empezaron a preguntar cosas de la vida, de no sé qué. Y cuando me estaba por despedir, me vino así, como una pregunta, pero que fue, algo habló a través mío, porque no tenía pensado preguntarle nada. Y la pregunta fue, ¿cómo es Allah? Y entonces él me mira, y lo primero que hace es me reta, me regaña. Y me dice esto, Cecilia, mira qué único. Me dice, ¿vos sabés por qué los átomos son redondos? Y le digo, no. Me dice, ¿por qué me preguntas, si no sabes por la forma de lo más pequeño, cómo me preguntas por la forma de lo más grande? Me dice, ¿tú sabes por qué eres varón? Había una mujer a mi lado. ¿Y ella tiene naturaleza femenina? No. Y si tú no sabes eso acerca de tu naturaleza íntima, ¿cómo me preguntas? Primero me hizo eso, pero me lo decía como un abuelo que me estaba así como, fue amoroso cuando me lo dijo. Pero la respuesta vino después, porque me dijo esto, es muy extraordinario. Me dice, Abdul-Karim, Allah es como nada conocido. Él es el creador. Nada, nada, nada de lo creado se le parece. Y ahí sucedió algo, imagínate, había un montón de gente, te digo como si hubiera 30 personas. Así que había todo como voces así, y de pronto empezó a generar como una especie de atmósfera sagrada, porque yo estaba muy cerca de él. Cuando me despedía le besé la mano, o sea que tenía el rostro de él muy cerca. Le hago la pregunta y yo estaba cerca y me empieza a responder y me dice, nada de lo creado se le parece. Y entonces me dijo así, es como océanos sin fondo, sin costa y sin superficie. Y cuando me empezó a responder, yo lo miraba a los ojos
Y fue muy fuerte, porque lo que empezó a bajar ahí, lo que sucedió, es que hubo algo que venía a través de él. O sea, nosotros estamos 96, 48 con 7000 pliegues y velos. Alguien que está limpio, es como que Allah dijo, ¿quién pregunta? Y entonces dijo 3 veces, océanos, océano, océano. Y había algo, una presencia muy, que pasaba a través de la mirada, ¿eh? Al lado mío, del otro lado, había un italiano. Los italianos son muy emocionales. Y me agarra el brazo. Me agarra el brazo y me dice, porque es que no sabés lo que pasaba ahí. Era una presencia muy tangible. Me agarra el brazo y me dice, Abdul Karim, dice, esto es Dios. Gracias. A vos, querida. Una bendición conocerte, literal. Vamos a compartir todas tus vías de contacto para que la gente se acerque. Sé que tenés una página de Instagram hermosa con mucho contenido de mucho valor y un sitio web. Entonces lo vamos a compartir para que aquellos que resuenen con tu mensaje y con tu presencia te puedan encontrar. Lo último que voy a decir en este encuentro es esto que me conmovió mucho cuando te escuché, que cuando uno verdaderamente se conoce a sí mismo, no puede desconocer a Dios. Pero la clave, al menos desde mi interpretación, es ese sí mismo. Y creo que cuando uno empieza a descubrir quién y qué es ese sí mismo, se abre un nuevo capítulo en la vida de la persona, donde la persona queda al margen y entran en juego otras partes del ser. Gracias por esto, gracias por eso, gracias por tu servicio también, por tu generosidad y por tu amor. Y guía turística maravillosa, te has lucido, conoces el territorio de maravillas. Te cedo la última palabra para que cierres con lo que esté vivo en tu corazón en este momento. Mira, nuestro maestro decía algo muy hermoso. Él decía, podemos tener cantidad de objetivos, podemos buscar objetivos de la vida, objetivos de los superiores, cantidad. Y decía, Alá es alguien, es un ser que se puede conocer. Por eso lo resumía siempre con una frase muy fuerte. Y decía, Ilahi anta maksudi, waridaka matlubi. Nuestro objetivo es Dios. Gracias. Nos vemos en el camino. Gracias. Inshallah.